Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Y pedimos en oración que nos dé luz para entender su palabra. Pues lo que estamos aprendiendo es lo que enseña la Escritura sobre este tema tan emocionante de este gran personaje que habla la Biblia, que es el diablo y Satanás. Ya hemos visto bien que fue un personaje creado, que es una persona, toda su personalidad, etc. Y hoy, que es la lección número 4, vamos a empezar a ver el poder de Satanás. En principio podemos decir que Satanás no es ni omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. Es una criatura de Dios. Fue creado con una hermosura especial, con una sabiduría especial. Fue creado como un querubín grande para proteger el trono de Dios, la santidad de Dios en su trono. Pero fue hallado maldad en él y cayó moralmente. Entonces, aunque Satanás se encuentra moralmente caído y Satanás ya fue juzgado en la cruz, la sentencia está todavía pendiente por cumplirse. Él, Satanás, mantiene toda su elevada posición y no ha perdido sino un poco de su poder, el cual, tanto en relación con su persona como su autoridad, él sigue ejerciendo, y nos es revelado ese poder en las Escrituras, como lo vamos a estar viendo un poco más adelante. ¿Por qué decimos que ya fue juzgado? Bueno, hay unas citas en la Escritura que nos hablan de eso. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También en Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Recordemos que uno de los nombres que se le nombra en la Escritura al diablo y Satanás es el príncipe de este mundo. Y también decimos que ya fue juzgado porque en la cruz el Señor lo derrotó completamente al morir en la cruz. Y dice en Colosenses 2:15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, cuáles son ese poder que tiene este ángel de Dios, ángel caído de Dios. En primer lugar, algo que nos enseña la Escritura y que nos sorprende completamente es que tiene todos los derechos y todo el control sobre el mundo. Tiene todos los derechos, Satanás y el diablo, sobre todos los gobiernos humanos. El control y los derechos sobre todos los gobiernos humanos. Y hay una cita que es en las tentaciones, donde el diablo y Satanás dice que toma a Jesús cuando estaba él ayunando en el desierto y fue a tentarlo. Y en esa cita que vamos a ver, de acuerdo a la propia declaración que hizo Satanás, y que por cierto nuestro Señor Jesucristo no lo negó, él declaró que tiene el poder sobre todos los reinos del mundo, los cuales le fueron entregados, y él puede darlos según los dictados de su propia voluntad.
Wow, es tremendo esto. Y vamos a leer esa cita, está en Lucas 4, del 5 al 8. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, o sea, de todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí es donde él manifiesta eso que él tiene, dice, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy, y que comentamos nosotros que no dice la palabra que el Señor lo haya negado. Dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, este es uno de las situaciones que a veces lo ignoramos como creyentes, y desde luego que el mundo lo ignora por lo general, este concepto de que el diablo y Satanás tienen el derecho y el control sobre todos los gobiernos y sobre todas las cuestiones del mundo. Por algo la Escritura le llama el príncipe de este mundo, y el mismo Señor Jesucristo le llama al diablo y a Satanás el príncipe de este mundo. Vamos a leer algunas citas de la palabra de Dios. Juan 12:31, ya lo leímos. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí le llama el Señor el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En Efesios también ya los apóstoles, vamos a ver cómo le llaman al diablo y Satanás. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí como le llama el príncipe de la potestad del aire. Y en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, es otro nombre que le da aquí el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hay una cita que nos lo aclara, pero ya con más lo podemos ver muy claro. Dice 1 de Juan 5:19, dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, aquí la frase el mundo entero, ¿a qué se refiere? Vamos a ver que el mundo entero se refiere a todos los hombres del mundo, a toda la humanidad que no se ha convertido a Cristo. Está bajo el maligno. También se refiere al mundo entero, es a su constitución del mundo, a la economía del mundo, a los deseos del mundo, a los principios del mundo, a los motivos del mundo, a la carrera del mundo que está bajo el maligno, al destino del mundo, y todo lo que no es de Dios queda en poder del maligno y son sus esclavos, hacen su voluntad del maligno. Todo el mundo está controlado por el maligno, excepto los que se han salvado en Cristo Jesús. ¿Les sorprende eso? Es lo que dice
la palabra de Dios. Entonces, cuidado con poder nosotros entender lo que está pasando y saber que todo el mundo está bajo el maligno, por qué suceden ciertas cosas, ciertas decisiones, las tendencias, la economía, los principios, los deseos, la carrera, el mundo, todo. ¿Por qué decimos que va de continuo al mal? Pues por eso, porque está bajo el maligno. Entonces ese es el primer punto que vimos sobre el poder de Satanás. El segundo, se dice que Satanás tenía el poder de la muerte. Y dice el libro de los Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y encarnó en Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y cuando murió en esa cruz, dice que destruyó por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero también nos enseña la Escritura que ese poder ya le fue quitado al diablo y ahora ese poder sobre la muerte le es dado a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en la visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, cuando el Señor Jesucristo le está hablando en visión a Juan y dice sobre él mismo, dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que ahora ese poder que tuvo el diablo y Satanás, ahora le es dado a nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Qué otro poder tenía Satanás? O vemos en la Escritura que tiene Satanás el poder sobre la enfermedad, como en el caso de Job y como el caso de Pedro, que lo pudo zarandear como a trigo. Y ya pues, leímos esa cita en la clase anterior. En Job dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y con respecto a Pedro, en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. También hay una cita en 1 Corintios de una persona que andaba mal en la iglesia y Pablo lo juzga, y en 1 Corintios 5:5 dice, el tal, o sea esa persona, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces tenemos ahí también una cita que nos habla mucho del poder que tiene Satanás. Y es una cita que el profeta Isaías nos da en el capítulo 14, que está viendo a Satanás proféticamente, pero lo está viendo en el futuro, en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás es totalmente derrotado y caído. Dice Isaías 14, del 14 al 17, lo vamos a estar analizando. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, era la intención del corazón del diablo y Satanás.
sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Pero luego contesta en el versículo 15, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Se fijan? Está hablando del futuro, pero está hablando, este es el que hacía todo esto, y como está en el futuro, quiere decir que es lo que hace. Entonces, como punto número 1, debilitaba a las naciones. ¿Quién debilita a las naciones? Satanás. Que hacía temblar la tierra. 2. 3. Que trastornaba los reinos de la tierra. 4. Que habrá puesto al mundo como un desierto. 5. Que habrá asolado las ciudades. 6. Que nunca abrió la cárcel de sus presos. Y esos son 6 aspectos del poder de Satanás. Pero también vemos en el libro de Job otros aspectos adicionales que él puede ejercer siempre bajo la autoridad y la voluntad permisiva de Dios. Entonces vemos ahí algunos aspectos más sobre esta cita, que primero la voy a leer para después analizarla. Está en Job 1, del 12 al 21. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él, o sea, sobre Job. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aquí vamos a ver lo que hizo Satanás, y de ahí vamos a deducir el poder que tiene y qué cosas puede hacer. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y les dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué vemos aquí? Pues que tiene el poder para matar a los asnos y a las asnas, y que fueran los zebedeos y los tomaran y mataran a los criados. Dice el 16, aún estaba yo hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, hizo que cayera fuego del cielo y quemó las ovejas y los pastores. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que les dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte. ¿Qué hizo? Que los caldeos arremetieran contra los camellos y que mataran a los criados y se llevaran los camellos. 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué hizo Satanás? Envió un fuerte viento del desierto, de manera que se derrumbó la casa y murieron los hijos de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Otra cosa que hizo Satanás, según este libro de Job, es que hirió a Job con una enfermedad, con un sufrimiento enorme,
un sufrimiento corporal. Dice Job 2, del 6 al 7. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces ahí muestra el poder para infringir una enfermedad. Y seguramente lo hubiera matado si no fuera porque Dios se lo había prohibido y que le dijo, guarda su vida. Otra cosa que Satanás puede hacer y hace es que ciega el entendimiento de los hombres. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando una persona está cerca y no cree el Evangelio, no cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no cree que el Hijo vino y encarnó en Jesús y que en Él hay perdón de pecados y hay vida eterna, y se niega todo esto, dice, es que el príncipe de este mundo le cegó el entendimiento. ¿Sí? Ahora, contra este personaje, este ángel caído, Satanás, se le respeta tanto entre los ángeles que ni aún el arcángel Miguel, que es el principal de todos los ángeles santos, se atrevió a usar juicio de maldición. Y dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se fijan qué respeto sobre un personaje que aunque caído, pero todavía cuenta con ese respeto y esa forma de que ni el arcángel se atrevió a maldecirlo, se dijo, el Señor te reprenda. Pero hay victoria para los hijos de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo Jesús. Hay poder para los hijos de Dios. Y cuando digo los hijos de Dios, me refiero a todo aquel que ha nacido de nuevo por su fe en Jesucristo, por la gracia de Dios que viene únicamente por la fe en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, y es constituido hijo de Dios. No hijo de Dios en el sentido que dicen todos somos hijos de Dios. La Escritura no enseña eso. La Escritura dice, mas los que le recibieron a Jesucristo, a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a terminar leyendo unas citas que nos hablan de que hay victoria, pero solamente para los hijos de Dios. Efesios 6, del 10 al 12, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice, fortalécete, pero fortalécete no con tus propias fuerzas, sino en el poder de su fuerza, de nuestro Señor. Dice, y ponte toda la armadura de Dios. Es otro tema que lo podemos ver en otra cosa, cómo hacerle y qué es la armadura de Dios para que podamos tener victoria contra las acechanzas del diablo. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Entonces hay una lucha. El diablo y Satanás no lucha contra los inconversos. Ellos ya le pertenecen. El diablo y Satanás lucha contra todo aquel que adora al Dios del cielo. Pero el Señor ha dado una fortaleza que es el Espíritu Santo en nosotros. Es la victoria. Y dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, que los demonios y que el diablo y Satanás que es el príncipe de este mundo. Dice, mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en vosotros? El Espíritu Santo morando en el creyente. Bien, pues esto fue un principio del concepto de hasta dónde alcanza el poder de Dios. Vamos a seguir analizando este tema. Estamos en la lección número 4 y vamos a llegar hasta el punto de donde viene ya el juicio de Dios sobre este gran ángel y la condena eterna para este personaje según lo que enseña la Santa Biblia. No nos confiemos ni andemos buscando videos en YouTube y películas y el concepto de Satanás de Hollywood o de novelas o de historias, sino busquemos la única fuente confiable para estos temas es la palabra de Dios, porque Dios nos revela eso y sabe qué nos revela y hasta dónde nos revela, para que dice, no ignoramos sus maquinaciones y estar siempre atentos contra las acechanzas del diablo. ¿Qué poder hay en él y también qué poder nos ha dado el Señor a nosotros los creyentes para poder entablar esa pelea, esa lucha y esa victoria? Bien, pues Dios les bendiga. Si quieren, les interesa saber más desde la lección número 1, pueden en nuestras páginas, que las vamos a poner en un momento más, ahí pueden ver cómo conectarse, cómo buscar y cómo seguir creciendo, como dice la palabra, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.